Bueno amigos, vamos a revisar ahora esta restauración de esta radio. Es una radio muy sencilla, muy barata, muy económica, que encontré tirada. Alguien me la vendió a un precio muy atractivo y dije voy a levantarla, repararla para ver cómo funciona, para jugar. Y sobre todo lo que me gustó era que tenía 4 tubos, de los cuales no sabía. Normalmente había trabajado con los 5, acá hay 1, 2, 3 y este es el 4 tubo, ¿no? Normalmente había trabajado con 5, entonces dije voy a ver la diferencia con esta ¿cómo se llama? De 4 tubos y cómo funciona, ¿no? Entonces una vez que la compré, la desarmé, la comencé a observar, y lo primero que nos damos cuenta es de que esta radio ha sufrido pues algún daño complicado, ¿no? Que seguramente le enchufaron estas radios son de 110 voltios, y es una radio americana, la más barata que puede haber en el mercado, porque no tenía transformador, no tenía nada, ahora lo voy a explicar. Y a la hora de enchufarla en 220, pues han quemado todo, y inicialmente pues hasta el plástico, porque esto no es baquelita, sino es un plástico, hasta el plástico lo maltrataron. Entonces si ven acá, esta zona del plástico está totalmente maltratada, ¿no? Totalmente maltratada. Esta zona lateral también está maltratada. No, está derretida por el calor y hay que ver cómo la arreglamos. Otra cosa de la que vemos es de que le han puesto una antena, han reforzado la antena con un alambre enrollado en la parte de la antena de ferrita para poder tener algún tipo de captación, porque estas radios tenían muy poca captación, solamente captaban estaciones muy cercanas. Al haberle eliminado la válvula de frecuencia intermedia, la amplificadora, y al haberle eliminado el otro transformador de frecuencia intermedia, normalmente hay 2, acá le eliminaron 1 por costos, le eliminaron el transformador, por eso son la radio de 4 tubos. La radio más barata sería la radio de 5 tubos, que es la A5, que es All American 5, y que ya no tenían transformador. Estaban los tubos puestos en serie, y la suma de los filamentos, de la resistencia de los filamentos y de los voltajes de cada una de las válvulas tenía que sumar 110, y si no le ponía una resistencia de compensación. Entonces este es el principio de esta radio de 4. Este transformador que está acá es un autotransformador, por eso tiene 3 cables, ¿no? Tiene este cable, el marroncito y el negro. Entonces con 2 polos conseguíamos el 220, y los otros 2 polos con el tap central conseguíamos la mitad del 110. ¿Ya? Esto está amarrado en la parte posterior, muy feo. Vamos a tratar de eliminarlo, introducirlo. Acá veo que hay un espacio libre como para poder acoplarlo. Quiero ver qué tan pegado queda con estos 2 tubos, porque esta distancia de acá podría estar muy pegado y podría dar mucho calor. Entonces, sin más, con este proyecto de radio, inicialmente no lo iba a subir, pero resultó interesante. Sobre todo vamos a aprender cosas nuevas para el que no conoce la radio de 4 tubos. Yo particularmente no estaba informado de la radio de 4 tubos, pensé que no habían, pero sí, veo que las hay, y lo han hecho estrictamente por costos, por abaratar costos, ¿no? Entonces vamos a proceder a ver lo que hicimos, y con esto enriquecernos en cuestión de conocimientos. Debemos de saber que las radios de tubos, que fueron muy usadas entre los fines de los años 20 y hasta los años 70, se iniciaron primero en una élite, porque el alto precio y el alto costo
en los primeros años, a fines de la década de los 90, impedía que cualquiera pudiera tener una radio. Eran productos muy caros, de alto precio, y solamente algunas familias podían tener el lujo de tenerlo en casa, y se sentaban a ciertas horas de la tarde o del día a escuchar incluso las pocas estaciones de radio que habían presentes. Con el pasar de los años, la popularidad de este producto comenzó a incrementarse, y la reducción del precio de los mismos dispositivos hizo de que la gente adquiriera el producto y se hiciera más popular, con lo cual también lograron conseguir y surgir más estaciones de radio que las hacía más interesantes. Entonces, de ahí se llega a popularizar un término que es bueno comenzar a entenderlo, que es los radios de American TUF Radio, o el de la AA5, que es All American 5, que es AA5, que es el 5 Radio, que le llamaban, y los norteamericanos lo llamaban así para simplificar la manera de hablar de una radio económica que ya habían creado ellos con 5 tubos de vacío. Esos 5 tubos de vacío eliminaban el uso de un transformador, que fue el inicio de los años de la década entre los 20 y los 30. La radio que ya tenía tubos tenía transformadores, y estos transformadores más grandes que este, obviamente, eran para derivar primero la corriente, que podía ser 350 voltios en el B+, en el B+, y 6.5 voltios para los filamentos, y 5 voltios seguramente para la válvula rectificadora. Esos transformadores que eran grandes eran muy costosos. Por lo tanto, para eliminar y bajar el costo, ¿qué hicieron? Le retiraron el transformador. Al retirar el transformador, tenían que conformar un grupo de tubos que, sumados ellos, dieran los 120, 117 o 110 voltios de la corriente que se usaba, la corriente norteamericana. Por lo tanto, decidieron llamarle 5 Tube Radios a aquellos que estaban formados por 5 válvulas, que normalmente los tubos o las válvulas eran primero la válvula, la mixer, que era la mezcladora. La segunda válvula era la válvula de amplificación de potencia intermedia. La tercera válvula era una válvula detectora, en donde separaba las señales y eliminaba la de radiofrecuencias y quedaba solamente con la de audio. La cuarta válvula era una válvula de output, de potencia, en donde potenciaba la señal de audio. Ya sean las 4 válvulas de radio, y todas se manejaban y todas funcionaban en base a una válvula que era la válvula principal de alimentación, que le llamaban la válvula rectificadora. ¿Por qué? Porque entraba corriente alterna, la rectificaba, y a manera que hacen los diodos ahora, y la convertía en corriente continua de 350 voltios y alimentabas a las 4 otras válvulas, ¿no? La eliminación de este transformador, al alimentarse todo en base a 120 voltios, dio lugar a que las 5 válvulas se formaran, para que en suma de los voltajes de las 5 válvulas llegaran a tener los 117 voltios. Entonces es así de que cuando uno se conectaba directamente a la toma de corriente de 120 o 110 voltios, todas las válvulas involucradas sumaban los 120 voltios, 117 voltios o 110 voltios. Lo que no se conseguía con eso, por si faltaba o sobraba, se incluía una resistencia en el camino, porque las válvulas, los filamentos eran puestos en series, así como las bombillas de los árboles de Navidad eran puestos en series. Y para completar se ponía una resistencia, incluso se ponía el foquito del dial para que prenda la lucecita cuando prendía la radio. Eso también consumía unos 6 voltios para totalizar los 120 voltios, ¿no? Si se quemaba una válvula, indudablemente, como estaban en serie, se apagaba la radio. Si se quemaba la válvula del foquito del dial,
le ponía una resistencia en paralelo con este foquito de muy alta capacidad la resistencia, para que si se quemaba, disminuir el voltaje de la red, y al disminuir el voltaje de la red bajaba el volumen y uno ya sabía de que tenía que cambiarle el tubito del dial, ¿no? Eso era como se manejaba el tema. Después comenzaron a exportarlos. Al exportarlos se encontraban con corrientes de 220 voltios para otros países, para Europa 230 voltios, y tuvieron que incluir nuevamente un transformador para bajar de 220, 230 a 120, que eran los que usaban estos radiotubos de 5 válvulas. Esa más o menos es la historia. Los filamentos que se conseguían en estos tubos de radio de 5 válvulas normalmente estaban manejados por corrientes que iban de 0.15 amperios o 0.15 miliamperios, ¿no? Entre 15 y 20 miliamperios, ¿no? O sea que 0.015 o 0.020 o 0.025, dependiendo lo que se tenía, pero normalmente eran corrientes bien bajas lo que circulaba por los filamentos para prender esos filamentos de resistencia, que eran los que creaban el flujo de corriente con los electrones que soltaban, ¿no? Entonces, conforme avanzó, y ahora vamos a lo nuestro, a lo que estamos viendo en esta radio, que hemos visto las imágenes iniciales, cómo la estamos consiguiendo. Conforme avanzó el tiempo, trataron de abaratar aún más el costo de las radios para hacerlas más populares. Y es así que en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a sacar los radios más económicos que podían sacarse en el mercado. Y ya habían eliminado el transformador, entonces deciden, por ejemplo, sacarle más piezas y le sacan un tubo que es el tubo de frecuencia intermedia, el amplificador de frecuencia intermedia, con lo cual el radio de 5 tubos lo convierten en 4 tubos para hacerlo más económico y tener un radio muy barato, muy económico, pero perdían potencia, ¿no? Perdían potencia de señal, con lo cual las estaciones muy lejanas ya no se captaban y solamente se limitaban a estaciones que estaban muy cerca de la ciudad. Algunos esto lo compensaban reforzando la antena, como vamos a ver en el proyecto, o cambiando, haciendo juego de válvulas. Normalmente las válvulas para estos radios de 4 tubos, y acá es donde entramos, voy a explicar un poquito las válvulas. Las válvulas como curiosidad, estas son las válvulas, ¿no?, de los años 28, ¿no? Fíjense el tamaño de válvulas, que son una obra de arte, ¿no? Estos son triodos, ¿ya? Esta es una rectificadora, esta es una válvula de potencia, ¿no? Y esta es una válvula de audio, amplificadora de audio, ¿no? Esta válvula de los años 28, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron reemplazadas por la producción en masa de estas válvulas, que son las válvulas estas son válvulas de 4 pines, y estas válvulas ya son de 7 pines, que se llaman las mini válvulas, o sea, los mini TUF. Este es de Sylvania, una compañía muy popular, ¿no? Y comenzaron a crear los radios más económicos. Estas válvulas, por ejemplo, este radio 4 tubos, acá he desarmado ya los 4 tubos. Un tubo siempre sigue siendo el tubo rectificador, y para esto me he ayudado de algunos esquemas que he buscado en la web, para tratar de explicarme el funcionamiento de esto, ¿no? Entonces, estas radios comenzaron a ser radios muy estándares, muy baratas, y se vendían a muy bajo precio, y comenzaron a ser radios estándares, como repito, que se compraban, se vendían en todas partes del mundo, y les cambiaban la marca y nacían 1000 marcas japonesas de todos lados que los importaban, porque más barato era imposible, ¿no? Entonces, esta radio de 4 tubos, como vamos a ver acá, básicamente era un esquema como este.
no tenían una válvula, que era la válvula, la mezcladora, que lo normal era ponerle una válvula 12AU6. Esta válvula mezcladora era un péntodo, ¿no? Que en realidad esta válvula 12AU6 es usada como un amplificador de frecuencia intermedia, pero en este caso también lo utilizaban como una válvula convertidora, y posteriormente vieron que esta válvula 12AU6 muchos la reemplazaban por la válvula que es la 12BA6, que es el caso de nuestro proyecto, que no tiene esta válvula, sino tiene una 12BA6, que es muy similar en característica y también es un péntodo, ¿no? Después tenemos la segunda válvula, que es la válvula amplificadora de frecuencia de audio y a la vez detectora. Acuérdense que ya no tenemos la etapa inicial de los dos que habían antes, de los dos transformadores, sino hay un solo transformador. Por lo tanto ya no hay una válvula intermedia que era el amplificador de la frecuencia intermedia, sino solamente hay una válvula que es la detectora, ¿no? Que es la detectora y a la vez amplificadora, ya una primera amplificadora de la frecuencia de audio. Entonces con esto eliminaban una válvula, además de haber eliminado el transformador, con lo cual bajaban costos y quitaban, aparte del transformador, el transformador principal, ¿no? Y después tenían una válvula de salida, esta anterior era la 12AV6, muy común, y después eliminaban avanzaban con una válvula de potencia, la de potencia de audio, que era la 50C5, muy común, que era la válvula amplificadora de potencia, ¿no? de audio. Como rectificador usaban también la muy común 35W4, ¿no? Si ustedes suman las 4, acá sumábamos las 4, llegaban a los 110, 115, 120 voltios, y lo que no llegaban lo compensaban con una resistencia, que acá está una resistencia 8, una resistencia de compensación para llegar a tener un voltaje ligeramente mayor, para que no se vayan a quemar algunas de las válvulas, ¿no? La alimentación era directamente desde la fuente de 115 voltios, y lo que el único peligro había que el chasis era directamente, podía tener un polo positivo, y si uno lo tocaba podía tener un fuerte choque de corriente, ¿no? Ya les he explicado lo de las válvulas. Acá está un poco de historia para que vean cómo cambiaron el tema de válvulas de un lado a otro, ¿no? De un tiempo a otro. Y esta es la hoja como que he recabado de cada una de estas válvulas que están acá. Ya probé los filamentos, las 4 están con continuidad, entonces debe de funcionarme aparentemente radio, si que no encontramos algún problema. Ahora vamos a observar y ver algo. Y en base a este esquema he trabajado un esquema propio, revisando, que es este de acá, ¿no? Este es el esquema de este radio, ¿no? Con las válvulas. Acá tenemos las 12BA6, ¿no? Las demás son las mismas. Acá hay un grupo encapsulado, que después le voy a explicar cómo está aquí. Este radio, por ejemplo, era un Cavalier 400, que era una marca, pues, que apareció ahí, alguien le puso esta marca y con eso se vendió, ¿no? Acá incluso, si pueden ver ustedes, dice Cavalier 400, que ya está medio borrado, ¿no? Este esquema lo he reproducido, lo he hecho, no luego de investigar esto, y con esto pretendo restaurarlo y aprender todos cómo de 5 se pasó a 4 válvulas para abaratar costos, y con válvulas muy económicas estas pequeñitas, ¿no? Vamos a guardarlas para que no se nos vaya a romper. Y con respecto al chasis, vamos a ver, antes de tocarlo, lo primero que le he sacado el capacitador variable de aire. Lo he soldado acá para limpiarlo, porque estaba muy sucio. Le he sacado las 4 válvulas, acá no había ninguna, le he sacado las 4 válvulas. Incluso veo que han pintado acá
han arañado los nombres. Acá estaba la 35W4, acá dice doble A 12A U6, 12 BA6 y la 50C5, ¿no? Esto viene de la antena. Le he sacado la antena, una antena de ferrita con núcleo enrollado. Le he sacado para limpiarlo, como han visto en la foto inicial, que estaba reforzada con un cable que habían puesto para mejorar la captación de señal. Y por abajo, muy sencillo, vemos este transformador que es electrolítico, que es doble, porque veo que tiene dos capacidades de 32 igual, ¿no? Vamos a fijarlo porque estaba amarrado con un cable. Vamos a fijarlo. Lo demás, este condensador de papeles vamos a cambiarlo porque esto seguramente en cualquier momento rompe y puede originar un corto. Aquí en la parte interior hay en color marrón, hay un dispositivo que tiene 1, 2, 3, 4 terminales que salen, y en realidad este dispositivo es un grupo de condensadores y resistencias que está descrito acá, porque ya he hecho las mediciones. Son estos capacitores y estas resistencias que están encapsulados dentro de un solo cap, y está soldado a los puntos, ¿no? Inicialmente no voy a tocar estas resistencias porque las encuentro bien. Esto también he medido y lo encuentro también bien. Este es un punto de alimentación donde iba la tierra, ¿no? El otro punto de alimentación entraba de frente en una de las patas del ¿cómo se llama? Del 50, ¿no? El tubo 50. ¿Qué más para explicarles? Bueno, voy a rehacerlo todo, voy a tratar de acomodarlo. Ya lo he limpiado, por eso que lo ven relativamente limpio. Voy a acabar de hacer la limpieza. Voy a ponerle su capacitor variable. Voy a tratar de acondicionar si ven en la primera foto, como este radio era de 120 voltios para el mercado americano, el propietario anterior que lo adaptó en este gabinete, que es un gabinete plástico, lo puso en la parte posterior, lo instaló en la parte posterior. Ahorita voy a decirles estos cortes. En la parte posterior, en el cartón que viene, ¿no? Y lo tenía amarrado como en la foto, muy feo, ¿no? Entonces voy a tratar de darle una ubicación en esta zona, que era la única zona libre, porque el parlante que lo he sacado acá lo veo en muy buen estado, y el parlante que va en esta posición me permite, si el tubo está acá, tener un área para poder acondicionar el transformador de potencia, que es un autotransformador que lo tienen acá. Ya lo he limpiado. Tiene 3 conexiones porque en estas 2 entran 120, y si se toma solamente el blanco, que es el tap central, con la punta roja nos da la mitad, o sea 110 voltios, y con esto lo que hacían era el aparato que estaba originalmente diseñado para 110 voltios, pues de 220 lo bajaban a 110. Entonces lo que quiero hacer es poner esto acá, acondicionarlo acá, ¿no? Poner sus tubos y también ver si, como los tubos calientan mucho, no quiero que haya mucho calor disipado. Quiero ponerle acá una separación de alguna lata o algo que haga contacto con el chasis, para que sea una especie de disipador de calor, ¿no?
para que no caliente mucho este papel ni el transformador. Ahora, algo habría ocurrido con la radio, como les explicaba aquí, porque originalmente esta radio, ustedes ven en la foto, tenía toda esta parte deformada, quemada. Algo seguramente lo han enchufado y prendió fuego y malogró todo esto. Todo esto estaba quemado, tostado, y lateralmente también se veía afectado. Entonces lo que he hecho es cortarlo, lo he pulido, lo he cortado en forma recta, le he acondicionado con el mismo material, porque este es plástico, estas puntas, ¿no? Porque lo que pienso hacer es y que quede una radio de tipo hasta ilustrativa para explicar. Voy a limpiarlo por adentro y le he mandado a cortar estos vidrios dobles que tengo que pulirlos, y los voy a pegar con silicona aquí y después uno lateral, y posteriormente lo tapo, y lo que me va a quedar es una radio cerrada, pero que puedo ver internamente cómo prenden los tubos, y vamos a ver si queda una cosa rescatable y más decente, no deforme, y el transformador ya que no cuelgue en la parte exterior, que era muy mala la presentación, y que esté todo interno. Lo único que quiero ver es que la potencia que me disipa en este chasis, para evitar que se recaliente, ¿no? Entonces, visto esto, no tengo más que voy a ver cómo fijo esto. También vamos a tratar de estaba viendo, ya me hice una grampa metálica para ver cómo lo acoplo, no lo amarro, para que se vea más profesional. Cambiaré esto, revisaré las conexiones, todos los puntos, que debe haber una soldadura vieja seca, y después estaré nuevamente con ustedes para ver cómo avanzamos con el proyecto y cómo nos va quedando. Lo principal era saber esta idea de por qué 4 tubos, que ya se los he tratado de explicar, y no los 5, y aparentemente este hueco era porque faltaba. No, sencillamente no se instalaba ya. Esta es una radio de 4 tubos, y hemos entendido un poco el principio del funcionamiento. Entonces voy a avanzar con lo que tengo que acondicionar, y regreso con ustedes antes de armarlo finalmente, para ver cómo nos va quedando. Bueno, ya por terminar, como han visto, ya le he puesto los tubos, le acoplé el transformador en el chasis directamente, y como está muy pegado al tubo, sobre todo al tubo de aquí, que calienta mucho, le he puesto una lata, una especie de disipador de calor, para que no caliente mucho esta bobina. Esta es la bobina del parlante, que es usada como... No miento, no es usada como filtro en este caso. No es usada como filtro. Esta es la bobina de transformador de audio. Este es el transformador de audio. El caso del filtro usa una resistencia, como vimos en el esquema, ¿no? En el esquema, ¿recuerdan? El esquema tiene una resistencia de 2200 ohmios como filtro pi. Corregí un poco la válvula, ¿no? Corregí la válvula porque había las placas estaban mal dibujadas. Corregí, le puse los voltajes, ¿no? Le puse el cordón de alimentación, limpié el condensador variable, le puse esta bobina porque leí de que como este radio de 4 válvulas tenía muy débil captación, al eliminar la válvula de frecuencia intermedia del amplificador, solamente escuchaba estaciones muy cercanas, y a alguien se le ocurrió probar con una bobina de unas
entre 12 y 15 vueltas encima de la antena normal. Entonces así lo hice, conectándola con un capacitor de 103, ¿no? Y sí, me ha dado resultado porque capta bastante mejor. El parlante se ve muy bien, todo lo demás se ve en muy buen estado de cómo se había recibido. Vamos a ver por abajo. No he cambiado el condensador el capacitor que tenía original. Recuerden que esta radio debe ser de finales de los 60. Lo he dejado con sus capacitores porque sí me funcionan. He hecho el cableado nuevo, que son estos cables grises, ¿no? El potenciómetro del volumen y de encendido es el que me hace la fase de tierra. He podido cambiarlo para que no sea la de tierra sino el positivo el que entra acá para anular el autotransformador y que no esté con corriente constante, pero como en realidad no lo voy a usar sino lo voy a tener de adorno y de demostración muy corta, entonces lo desenchufo y no lo va a tener enchufado permanentemente. Si no, si lo hubiera tenido enchufado permanentemente, si hubiera tenido que, capaz hubiera invertido las fases del autotransformador que está acá atrás. Después había un condensador de 0.1 microfaradios que estaba conectado de una de las válvulas a tierra. No le encontré la utilidad, decidí eliminarlo y probarlo, y la verdad es que es exactamente igual, no se ve ninguna diferencia, y además no estaba en el bosquejo del esquema original, por lo tanto lo habían adicionado por algún criterio, pero cuando he puesto uno y he probado en forma manual con unos lagartitos, no cambia en absoluto la sintonía, ni ayuda ni mejora. Entonces decidí limpiarlo para que tenga menos componentes, ¿no? Entonces vamos a aprenderlo con ustedes, ¿no? Primero lo bajamos, vamos a ponerlo en forma directa. Vamos a ayudarnos originalmente con la antena, conectando un cablecito mientras busque el definitivo. Vamos a hacer algo de buscar una masa. Listo. Vamos a encenderlo. Esperemos que caliente. Hasta que comience a sonar. Demora, pero ya comenzó a sonar. Vamos a encontrar una estación. El lunes, de 10:45 de la noche.
todos nosotros. El Espíritu Santo en mi corazón ha convocado a todos ustedes. Aleluya. Vamos a ver si podemos tocar algo de la... Ya podemos sentir, aleluya, la presencia del Espíritu Santo. Va a ser poderoso, hermanos, esta campaña de ayuno, esta campaña de oración. Convoque a todos los conocidos, a los amigos, pase la voz a los hermanos miembros. Es una convocatoria general. No, está bien. Todo el pueblo de Dios, de todo el Perú, estará con nosotros. Aleluya, así como Daniel, 21 días, vamos a ayudar y los cielos se abrirán, aleluyas, sobre nuestras vidas de esta poderosa campaña. 5 propósitos en favor de la iglesia. Hay un falso contacto, hay que revisarlo. Directivo, obreros, miembros, visitantes, clamaremos por libramiento en todas las áreas de la iglesia, fortalecimiento y espiritual. Muchos están muertos espirituales. El segundo propósito, en todas las áreas, el área espiritual, el área política, para Dios enviar la lluvia en lugares donde no se guía. El propósito, el proyecto profético de Miqueas para la gloria. Ya lo practicaremos. Está bien falso contacto. Voy a revisarlo, lo voy a cerrar y en unos minutos lo termino. Bueno, este es el radio final, terminado. El Cavalier 400, he retocado los números. La botonera. Y le puse la parte superior en vidrio como para que se pueda ver el interior, igual lateralmente. Con eso salvé lo que era el incendio que había habido. Esta es la parte posterior, ya no tiene el transformador que había amarrado o usado acá a la madera. Estos son los dos de las válvulas que se ven, acá está la tercera, ¿no? Vamos a prender. Esta radio muy económica, vamos a ver cómo suena. Indudablemente que la antena hay que mejorarla, porque como ven, la antena solamente he puesto un cordón en la parte posterior. Ahorita está calentando. Ya comenzó. Ese hum que hay de sonido es por la lámpara. Que fíjense que si apago la lámpara, desaparece. Lo voy a prender para poder ver. Esa es la parte superior. Voy a apagar para que se vean. Ahí se ven los tubos prendidos. Vamos a ver si lateralmente se puede ver. Bueno, lo principal era que se recuperarlo. Ese sonido, repito, es por la luz, ¿no?
Como Radio Felicidad 900 AM. Hay que retocar. Voy a tratar de hacer un ajuste de sintonía con el generador de señales, pero lo que quería era que vean cómo quedó el proyecto de cuatro válvulas y este radiecito Cavalier restaurado y más o menos para que nos sirva de explicación de cómo son las 4 válvulas que se ven ahí, el transformador y todo. Ok, espero que les haya agradado este proyecto y hasta la próxima.